Pequeño repaso para poder entrar a contratos. Chun, 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 chun. Bueno, esto lo deben de saber ustedes, pero de todas maneras vamos a arrancar por aquí. Contratación internacional. Voy a aumentar acá, a descansar de las gafas. Vamos a aumentar un poquito acá. Cerremos esto acá. Ay, no puede ser. Dejé de compartir. Admitir. Yo porque tengo esa cosa de carambola que, ay, no sé, el computador cuando tiene que funcionar bien se pone todo loco. A ver, chicos, una pregunta a mi monitora que siempre me responde. Chichi, ¿estás viendo una diapositiva que dice negociación? Sí. Ok, ¿qué horas son? 6:09, todavía falta. Mi teléfono cargándose. Esta oficina. 6:10. Puede creer que estamos trabajando desde 9:08. Wow, no sabía. Muy bien. ¿Qué dice? Lo mismo.
Ya te toca irte para la house porque no me parece. Ya somos 12. Qué diferencia cuando uno es ciego. Sin gafas no veía ese número. Ay, no. La vejez. Bueno, en 2 minutos arranco. Qué día tan largo he tenido hoy. Bueno, chicos, vamos a ir arrancando, pero primero haciendo como un pequeño review. Ya falta 1 minuto, así que vamos a ir arrancando. A ver, mire, cuando estábamos iniciando las clases, arrancamos entendiendo que era un contrato. Entendimos que hay unos requisitos de validez y de existencia que son totalmente diferentes. Entendimos que lo más importante al momento de realizar un contrato es un consentimiento. Y obviamente que además de ese consentimiento que tiene que ser libre y voluntario, debe existir un objeto lícito. Si bien a cabo un contrato internacional puede ser de diversas formas, es decir, puede ser escrito, puede ser verbal, lo importante al momento de celebrarlo es haber agotado una muy buena etapa de negociación, porque el contrato va a responder a eso que se hizo durante la etapa precontractual. Si bien la negociación no produce efectos jurídicos por sí solita, esa negociación, cuando ustedes la hacen con todo el amor, con todo el cuidado habido y por haber, esa negociación me va a permitir tener un contrato que sea claro, que sea preciso, que tenga unas obligaciones entre las partes y que se pueda dar un cumplimiento total o parcial de ese contrato. Por eso, antes que entremos a contratación y ya entremos a tener que elaborar un contrato, ustedes tienen que saber negociar. Y uno cuando entra a negociar, uno debe tener en claro qué es negociar. Y para ustedes, y desde el punto de vista comercial, y yo mirándolo desde el punto de vista jurídico, puede que parezca que sea diferente, pero es exactamente igual. Cuando nosotros negociamos, logramos unos acuerdos. Y esos acuerdos en el punto de la vista comercial terminan con la transferencia de bienes, de servicios a título oneroso. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva una negociación, ustedes buscan o lo que se trata en esa negociación es de lograr un acuerdo. Y generalmente los negocios, cuando terminan en un acuerdo, hay una prestación de un servicio o hay una transferencia de bienes, pero siempre lo que se vaya a dar tiene que ser porque voy a recibir una contraprestación. El mundo de los negocios entiende la negociación como una acción y es una acción de recibir y esa acción tiene unos efectos medianos y a largo plazo. Si bien la negociación no es un trabajo propiamente de nosotros los abogados, sí debemos entender desde el punto de vista jurídico que una negociación permite lograr unos acuerdos, que esos acuerdos nosotros tenemos que materializarlos en un documento o en una videollamada o en una grabación, pero que propiamente nosotros al sentarnos o al transmitir en un documento lo que nosotros entendemos de la negociación, tenemos que estar al lado de un negociador. Todo lo que ustedes ven en un contrato es porque un abogado y un negociador se han sentado de la mano y han construido a ese hijito que viene a ser el contrato. Nosotros cuando negociamos buscamos gestionar. Cuando nosotros no nos estamos llevando bien
o cuando estábamos en el salón de clase y uno piensa una cosa, el otro piensa otro. A pesar que no tengamos los mismos ideales, las mismas ideas, tenemos que buscar un acuerdo que sea bueno para ustedes como estudiante y un acuerdo que a mí me permita de alguna u otra manera cumplir con los requisitos de la universidad. Entonces, cuando yo negocio, yo estoy tratando de acordar, de gestionar, de resolver. Cuando tenemos una dificultad, tenemos un problema, gestionamos para buscar una solución. Si hay una estudiante que me dice, mira, Chichi, yo no puedo hacer el examen, ¿cómo yo puedo recuperar esa calificación? Tenemos que entre las dos gestionar el mejor mecanismo. Envíamelo por correo, envíamelo una asignación, pero hay una solución. Entonces, cuando ustedes se sientan a negociar desde el punto de vista contractual, ustedes van en cada mesa de negociación, en cada una, van gestionando soluciones. Puede que cuando ustedes se sientan a negociar por primera vez, el problema mayor sea el precio, o esto es lo que ustedes pueden llegar a pensar. Entonces, digamos que ustedes gestionan esa primera dificultad que es el precio y luego comienzan y se abre todo un mundo de problemas que es la calidad, la distribución, la entrega, el inconter. O sea, y a cada una de esas problemáticas, las partes van resolviéndola para saber cómo van a entenderse durante esa negociación contractual. Entonces, cuando ustedes se sientan, ustedes son los que resuelven, ustedes son los que gestionan. Gracias a ustedes es que se llega a ese contrato. Muchas veces cuando nos sentamos a negociar tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Porque si ustedes van a entrar en una negociación sin tener claro para qué se van a sentar en esa negociación, muy seguramente ese contrato no va a tener ni pies ni caída. Si yo no tengo en claro por qué voy a entrar a la negociación, qué es lo que yo quiero de la otra parte, hasta cuándo puedo ganar, hasta cuánto puedo perder, qué puedo ceder y qué no puedo ceder, yo estoy en nada. Porque voy a entrar a una negociación que no va a permitir satisfacer mis necesidades, sino que voy a poder, ni Dios lo quiera, llegar a una negociación distributiva, en donde mi falta de conocimiento, mi falta de precisión va a permitir que aquella parte tenga mayores ventajas que yo y va a ser únicamente responsabilidad tanto del negociador como del abogado. Entonces, mejor que ustedes, no hay personas para que puedan entender cuáles son los riesgos de sentarse a negociar, qué es lo que deben tener en claro. Y tienen que saber algo, lo único que a mí me obliga a estar en una mesa de negociación es la voluntad. No hay más. Si ese consentimiento que es voluntad, porque la voluntad es consentimiento, en la reunión de la mesa uno, las partes consideran que después de haberse reunido, después de haber conocido el producto, sienten que no hay una satisfacción, pues no pasa nada. Hasta ahí llegan, no tienen la voluntad de volverse a reunir, no tienen la voluntad de poder gestionar nuevas soluciones a los conflictos que pueden suceder porque una negociación está llevada por conflictos, pero obviamente conflictos que las partes quieren resolver. Si yo entro en una negociación y yo me quedo en varias instancias, en varias reuniones, es porque yo quiero. Si no, a la primera de Juan, yo me voy. Ahora bien, hay un punto que de pronto como negociadores no es suyo y es la normatividad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una mesa de negociación, ¿cómo yo voy a saber qué normatividad va a regular esa negociación? Y así como yo no puedo tener claro la normatividad que va a regular la negociación, ¿cómo hago yo para determinar cuál va a ser la normatividad que va a regular ese contrato? Porque si bien llegamos a los acuerdos, no sé qué, tenemos el documento, pero digamos que ese documento, si no se le da ese marco jurídico, si no se determina que va a estar, que debe estar de acuerdo a la Convención de Viena o que debe estar de acuerdo al Código Federal,
tiene que tener una normatividad que dentro de los espectros de la parte internacional permita determinar un marco, permita hacer esa hoja de ruta que va a permitir que sepamos qué está bien y qué no está bien dentro de nuestro contrato. Ahora bien, no todas las negociaciones van a terminar en un contrato. Y eso es lo primero que uno como abogado les aprende a los negociadores. De pronto ustedes cuando escuchan estos nombres dicen, pero profe, eso lo vi hace muchísimo tiempo o yo no lo conocí con ese nombre. Y es totalmente respetable. De pronto cuando ustedes estudiaron, creo que sus 2 primeros semestres que dan como introducción a la negociación, pudieron haberlos conocidos con otro nombre. Digamos que desde el punto legal se llaman así. Pero si ustedes los tienen asociados con otro nombre, maravilloso sea. A ver, la primera forma que puede tener esa negociación y que hace parte de esa etapa precontractual son los simples compromisos. Y Chichi, un simple compromiso es como que, hey, yo vi la oferta del carro, me gustó de primera impresión, pero me monté en el carro, lo andé, lo tarateé y no me gustó. Eso nunca va a llegar a un contrato. Nunca va a llegar un contrato, algo que se queda en la primera parada de la negociación, algo que se queda únicamente en un simple compromiso. Cuando pasamos a la segunda forma que puede asumir esa negociación de etapa precontractual, estamos hablando de concesiones mutuas. A ver, hay momentos en que uno, en cualquier tipo de relación profesional, sentimental, laboral, uno tiene que ceder. Y desde su punto de vista como negociadores, ustedes tienen que también saber en qué momento se puede ceder, en qué momento ambas partes pueden hacer esas concesiones. Ahora bien, cuando se habla de concesiones mutuas es porque ambas partes ceden. Ahora bien, no tienen que ceder sobre el mismo punto, ¿no? Puede que yo te haya, que el vendedor haya dado algún tipo de disminución en el valor total del producto, pero puede que el comprador haya adquirido que la responsabilidad del envío y del envío del producto corra bajo su responsabilidad. Entonces, cuando los dos hacemos esas pequeñas concesiones, sí puede que esa negociación termine en un contrato, porque yo cedo cuando algo me interesa. Yo cedo cuando digo, hey, mira, vamos a llegar a un acuerdo, me interesa un poquito, voy a mirar cómo funciona. Porque claramente si a mí no me interesa algo, si yo no quiero continuar en ese algo, yo no cedo. Yo no tengo por qué ceder algo que no me interesa. Pero si yo hago las primeras concesiones, es porque mínimamente ese producto me interesa, porque mínimamente ese valor que me está dando por ese producto, la cantidad, es algo que a mi empresa le puede interesar. Ahora, digamos que, como su nombre lo dice, las concesiones mutuas son las primeras, o sea, son como los primeros acuerdos que uno celebra, pero que cuando uno llega a esos primeros acuerdos, aparece todo el mapa completo y uno dice, ¿qué hago ahora? Y vienen ya las adjudicación de contrapartidas. Muchas veces cuando ustedes negociadores escuchan adjudicación de contrapartidas, inmediatamente piensan que estamos hablando de plata. Inmediatamente dicen que, profe, no, es que ya se hizo el pago, no tiene nada que ver con eso. Cuando desde el punto legal hablamos de adjudicación de contrapartidas, hacemos referencia es que al principio nos podía preocupar el precio, pero cuando hablamos de adjudicación de contrapartidas es que vamos creando y van apareciendo nuevos retos, van apareciendo nuevos requisitos que puede tener una parte y puede que la otra parte tenga que entrar a solucionarlo y a buscar el mecanismo o el medio para que puedan acordar. Entonces ya cuando comenzamos a hablar de adjudicación de contrapartida, de que vamos a llegar a un contrato, vamos a llegar a un contrato. Porque yo no voy a buscar soluciones más a fondo, como la normatividad, como el mecanismo de solución de controversias, como el Incoterm,
si a mí no me interesa la negociación, si a mí no me interesa el contrato? Entonces, cuando estamos hablando ya de adjudicación de nuevas de contrapartidas, es porque ya tenemos el mapa abierto y toca buscarle a cada uno de esos puntos del mapa, toca negociarlos, toca sentarse y mirar qué te sirve a ti, qué me sirve a mí y cómo vamos logrando construir de poquito a poquito ese contrato. Ahora, la última forma que asume una negociación desde el punto de vista contractual y que sí o sí es la puerta o es el horno donde yo coloco ese contrato, es la creación de nuevas alternativas. ¿Y qué quiere decir eso desde el punto de vista contractual? Chicos, que de pronto en la adjudicación de contrapartidas yo tengo ya el mapa completo. Tengo todos los focos rojos que pueden existir en esa negociación. Tengo todas las problemáticas y ya cuando estamos hablando de creación de nuevas alternativas, yo le busco una solución a cada problema. O sea, los problemas que dejó la etapa pasada, ya en este punto todos tienen una solución. Ya cuando hablamos de nuevas alternativas es porque ya cogimos cada uno de los foquitos rojos que tenía esa negociación y les dimos una solución. Y ya cuando estamos en este punto, ya para atrás, no miro. Ya en este punto, ustedes han podido haber agotado de pronto una semana, un mes de negociación y nadie que se aguanta cada una de estas formas, al último minuto dice, no quiero. Ahora bien, no quiere decir que no pueda pasar. En los designios de Dios, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, es poco probable que si yo agoto cada una de estas etapas, si yo me reúno con Pepito Suárez en cada uno y vamos solucionando todos los puntos y ya tenemos un acuerdo, es muy poco probable que ya yo al último momento te diga, no quiero continuar, porque es que ya logramos todo. Ya en este punto ya no hay desacuerdos, porque todos los desacuerdos que podían haber fueron solucionados por nosotros mismos. Ahora, nosotros como abogados no estudiamos de pronto como ustedes a fondo los diferentes tipos de negociación. Entonces, digamos, desde el punto de vista contractual, únicamente manejamos dos. Y a manera del ejercicio, ustedes únicamente, pues, se les van a exigir dos. Si existen 10, 15, 30, bueno, no soy negociadora, así que no conozco mucho ese baile. Sin embargo, en materia legal manejamos las más básicas, que es integrativa y distributiva. Por regla general, cuando hablamos de una negociación integrativa, es aquella que busca un gana-gana. Es decir, es aquella que me va a permitir tener un contrato que sea justo, que sea equitativo, que sea un contrato que ambas partes se sientan que las obligaciones quedaron equilibradas, que no haya ninguna parte que tenga mayores beneficios que la otra. O sea, aquí ambas tienen ese famoso gana-gana. Obviamente, toda negociación que termine en un contrato produce efectos jurídicos. Hay una obligación de hacer, hay una obligación de pagar, hay una obligación. Pero lo que se busca cuando termina una negociación integrativa es que ese contrato sea equilibrado, porque obviamente van a haber unas obligaciones, pero que esas obligaciones sean no justas, porque el derecho no tiene que ser justo, pero digamos que sean lo más igualitarias posible. Ahora, cuando por el contrario estoy en una negociación distributiva, a mí no me interesa lo que le pase al otro. A mí, si al otro le va bien o al otro no le va bien, eso es problema del otro. Yo voy pendiente, es que mi empresa saque la mayor ventaja en que yo sea la que más gane y ya. Y cuando tenemos ese tipo de negociación,
el contrato suele ser a desfavor de alguna de las partes. Eso no quiere decir que el contrato sea ilegal o que sea nulo de validez, no. Simplemente que yo no puedo tener un contrato de pronto equitativo cuando esa negociación que se llevó a cabo fue distributiva, porque lo que hace el contrato es tomar todos los acuerdos que se plantearon y llevarlos a un documento o a unas grabaciones. O sea, el contrato no puede ser diferente a la negociación que se llevó a cabo. El contrato es reflejo de la negociación que ustedes llevan a cabo. Ahora, ¿qué es lo más importante en la negociación? Pues lo que nosotros desde el punto de vista legal, cuando nos entramos a una negociación, es la claridad. Cuando yo tengo que entrar y tengo que mirar un asunto contractual, yo tengo que tener claro, depende el tipo de contratación que se vaya a llevar a cabo. Mi jefe me deja claro los términos, el objeto, la negociación, si es una prestación de servicio, si es una de suministro, pero yo tengo claro lo que yo necesito. Al momento de hacer un contrato, la negociación que se va a llevar a cabo, yo debo tener suficiente información. Y, y por eso es que uno de los puntos más, yo creo que más larguitos y más extensos desde el punto de vista contractual siempre va a ser el objeto. ¿Y por qué es el objeto? Porque del objeto surge la obligación. Si yo no tengo claro el objeto que yo quiero alcanzar con ese contrato, estamos graves. Si yo no tengo claro quiénes van a ser las partes, quiénes son los que se van a obligar en ese contrato, estamos graves. Entonces son como cosas básicas, pero que yo como, ustedes como negociadores y yo como abogada debo tener claro. Y hay algo que no es tanto de los abogados, sino más de los negociadores. Yo tengo que tener claro qué puedo ceder, hasta qué punto puedo ganar y desde qué punto es una pérdida total. Es como cuando ustedes no alcanzan la media y ustedes dicen, no, profe, mira, después de 35 es perder el examen. Si te queda 40 es ganarlo. Lo mismo pasa en una negociación. Yo tengo que saber a ciencia cierta en qué aguas me estoy moviendo. Tengo que tener claro qué puedo ceder. Por ejemplo, yo con ustedes me pongo, supuestamente hacemos una simulación, una negociación, pero para ser totalmente honesta, cuando uno como profesor llega y se sienta con ustedes a negociar, uno ya tiene claro concesión, pérdida y ganancia. Yo tengo claro que yo tampoco puedo dejar que el examen valga 0 puntos. Yo tengo un límite que es el máximo que le puedo dar al examen y tengo un mínimo. Y tengo un punto del cual no me bajo por más que seamos negociados, por más que los deje ustedes que elijan, siempre hay un margen. Y en las negociaciones normales siempre hay el margen. Muchas veces le hacemos creer a la otra parte que no tenemos ese margen, pero en cualquier tipo de negociación que ustedes tengan en la vida, uno tiene esos 3 principios en su cabecita. Ahora bien, unas preguntas atinentes. La negociación versus contrato. La negociación y el contrato no pelean, no son enemigos, son amigos, son hermanos. Yo no puedo tener un contrato si yo no tengo una negociación, entonces no puede haber una peleita entre los dos. La negociación sí o sí hace parte de la conformación de un contrato. Por eso no podemos entrar a hablar de contrato o no podemos iniciar el ejemplo y la estructuración de un contrato sin que ustedes entiendan que a pesar que no estudiamos todos los tipos de negociación, que ustedes sí trabajan, tenemos unas bases muy de pronto superficiales, pero tenemos unas bases con las que nosotros arrancamos. Y entendemos desde el punto de vista legal que sin esa etapa precontractual no podríamos celebrar ninguna etapa contractual, porque en toda etapa
de un contrato hay una etapa previa al contrato, hay una etapa de ejecución del contrato y una etapa de liquidación, que es la etapa postcontractual. Ustedes intervienen de forma directa, permanente, en todo lo que tiene que ver previo al contrato. Ahora dice, esto quiere decir que la negociación produce efectos jurídicos. No. Nunca una negociación, por más perfecta que sea, por más que ustedes sean los doctores en negociación y que tengan muchísima experiencia, nunca va a poder producir efectos jurídicos. Es una iniciativa que permite generarlos, pero por ella misma sola no lo produce. Ahora bien, el ejercicio que ustedes van a hacer va a ser de un contrato y ese contrato tiene que arrancar con una oferta determinada. Cuando estamos hablando de obligaciones, muchas veces ustedes se confunden. Si bien la negociación no produce efectos jurídicos, yo me puedo levantar en cualquier momento, esa oferta con la que se inicia una negociación sí produce efectos jurídicos. Ella es otro baile muy diferente. O sea, dentro de toda esa relación negocial que ustedes realizan, que no tiene obligación más que querer estar en esa mesa, hay un punto de partida que sí tiene efectos jurídicos, que sí hay una obligación. Ahora, que no sea extensiva es otro cuento, pero como lo verán ustedes, dentro de esa etapa precontractual que no produce efectos jurídicos, hay un punto inicial que es la oferta que sí los va a producir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que hasta ahí pues, es como repaso de ustedes. Sí, profe. Chichis, se están saliendo de clase porque habían 19 y ahora hay 18. Ahora, ¿por qué nosotros como abogados hablamos de oferta contractual? ¿Y por qué no le decimos oferta normal? A ver, porque cuando ustedes hablan de oferta, muchas veces ustedes creen que una oferta es decirle a la empresa C que tienen un producto y que el producto cuesta 25.000 por unidad y según ustedes eso es una oferta y eso produce efectos jurídicos. Desde el punto de vista legal, no. Para que una oferta pueda producir efectos jurídicos contractualmente, hay que cogerla suave. Lo primero, la oferta es una acción y es una acción, es un acto unilateral. ¿Qué quiero decir cuando hablo de unilateral? Chicos, que yo cuando te envío la oferta, a mí nadie me obliga a enviarle la oferta a Pepito Suárez. Yo sensatamente, supuestamente, racionalmente, después de haber hecho un estudio de mercado, yo analizo que un posible comprador puede ser Pepito Suárez y yo envío esa oferta. Ahora, cuando yo envío una oferta contractual y esta oferta contractual cumple todos los requisitos propios, yo le envío para que ella se pueda perfeccionar en un contrato. Por eso es el único momento dentro de la negociación que genera obligaciones. Porque cuando yo envío una oferta contractual, yo busco que esa oferta se pueda materializar en la realización de un contrato. Nadie va a enviar una oferta sin tener de pronto el deseo de que Pepito Suárez acepte la oferta. Yo la envío pensando que me la van a aceptar. Ahora, para que una oferta contractual pueda ser una oferta contractual, debe cumplir unos requisitos.
Y lo primero es que ella tiene que ser expresa y tácita. Chichi, pero ¿qué es esa calamidad expresa y tácita? A ver, por regla general, yo puedo hacer una oferta tanto verbal como escrita. Yo puedo llamar a Alison, ella se encarga, por ejemplo, de manejar el departamento de compras, no sé, de Nutresa. Y yo tengo, no sé, soy la que se encarga de pronto de la relación contractual de el bienestar en Colombia y queremos crear un contrato donde podamos dar alimentos o ciertas meriendas a los niños y queremos llevar a cabo una negociación con ellos. Yo puedo cerrar esa negociación con Alison por teléfono y puede ser una oferta verbal y puede tener toda la validez del mundo. El problema es luego yo como pruebo que si acordamos eso por una llamada de teléfono. Sin embargo, puede ser escrita o puede ser verbal. Cuando se habla de tácita, es porque ella tiene un mensaje claro y directo. Cuando yo envío la oferta, yo no estoy esperando una opinión. No, yo le envío la oferta. Si Pepito Suárez me la acepta o no me la acepta, ya esa es otra situación muy diferente. Pero yo de forma libre, voluntaria, estoy decidiendo enviarla. Es un acto que yo hago supuestamente con una certeza y una claridad total. Y lo hago sin pensar en lo que pueda pasar o en la opinión de la contraparte. Ahora, esa oferta, además de tener los domicilios, el membrete de la empresa y todo el boroló que ustedes pueden inventar, debe tener una manifestación expresa de la voluntad. Muchas veces cuando ustedes hacen los ejercicios, uno ve que realizan ofertas de 2 y 3 páginas y eso está muy alejado a la vida real. Yo cuando leo una oferta, yo necesito claridad. Y lo más importante es poder percibir desde el momento que tú estás leyendo qué es lo que tú estás ofertando. O sea, debe ser una declaración clara. Yo sé que la voluntad está porque tú me estás enviando la oferta, pero hazla clara. No tienes que ponerle tanto texto y tanto párrafo porque llega un momento en que uno se pierde entre líneas. Ahora, esa oferta que tú vas a mandar está encaminada a producirse un contrato. Cuando estamos hablando de negocio jurídico, el negocio jurídico es el contrato. Pero esa oferta únicamente obliga a una de las partes y es al oferente, es a quien emite la oferta. El destinatario no tiene una obligación. ¿Qué quiero decir con esto? La obligación que se genera en la oferta la tiene el oferente. El oferente, a través de ese acto unilateral, él decide voluntariamente obligarse a mantener esa oferta por el término de tiempo que él especifique. A él nadie lo está, o sea, obligando. Ahora, cuando a veces nos queremos ser como vivillos, los abogados, colocamos la afirmación sin compromiso. O sea, en la parte de abajo colocamos esta oferta no genera ningún tipo de compromiso al destinatario y al oferente. Cuando hacemos esa calamidad, creemos que somos muy, muy inteligentes. Sin embargo, esa pequeña frase que puede para ustedes ser normal, esa pequeña frase deja sin efectos a la oferta y la convierte en una
posibilidad. Es como cuando tú me das a mí la tarjeta de invitación a tu fiesta de grados. Tú me estás invitando a que yo vaya a la fiesta de grado, pero no hay una obligación por parte mía de ir y tampoco hay una obligación por parte tuya de tenerme a mí en tu fiesta. Tú me estás invitando, pero si no voy no te va a importar. Y si yo tampoco puedo ir, a mí tampoco me va a invitar, me va a generar ningún tipo de obligación. Entonces, cuando nosotros colocamos en oferta sin compromisos, puede parecer que es normal, pero no, eso le cambia el sentido a la oferta. Y cuando se coloca la frase sin compromiso dentro de la oferta, deja de ser una oferta contractual. Y cuando deja de ser una oferta contractual, deja de ser exigible. Ahora bien, no puede ser oferta contractual cualquier cosa que ustedes me hagan, con el respeto calamitoso. Tiene que ser completa y debe comprender cada uno de los elementos propios de una oferta. Y eso no hace que la oferta sea de 10 ni de 3 páginas. Que cumpla con cada uno no quiere decir que tenga que ser larga. Tiene que ser sobre un objeto lícito. Y eso hace respuesta a los requisitos esenciales de validez de un contrato. Y uno de los requisitos esenciales de validez de un contrato es que sea el objeto lícito. Recuerden que hayan partes, que aquellas partes puedan tener la capacidad de celebrar este tipo de negocios jurídicos, que sea solemne. Cuando se habla de que sea solemne, muchas veces ustedes únicamente ligan la solemnidad con el documento. Y ojo que no. En materia internacional no lo pueden ligar únicamente con el documento, porque acuérdense que ustedes pueden celebrar contratos de forma verbal. Entonces, cuando hablamos de solemnidad en la oferta, digamos que es una oferta verbal. Cuando hablamos de solemnidad, nos requerimos a que se haga mención del objeto. Nos requerimos que se haga mención a la cantidad que tú me estás ofertando. Nos requerimos que nos determines, por ejemplo, cuál era el valor normal del producto y cuál es ese valor con la oferta, para que yo pueda dimensionar que efectivamente es una oferta. Nos referimos a que tú me dejes saber la cantidad del producto o el servicio que tú necesites. Y nos referimos a que nos dejes saber hasta cuándo esa oferta va a ser válida. Va a ser válida, por ejemplo, desde el 29 de septiembre hasta el 31 de octubre. Hasta ese momento, esa oferta tiene obligaciones contractuales. Posterior a ese tiempo, si Pepito Suárez no aceptó la oferta, ya el oferente no tiene ningún tipo de obligación. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo, chichis? Con toda la honestidad. Os repito algo. Chichis, Profe, repita la última parte que yo no la entendí muy bien. la última parte, que sea completa. A ver, Sí, cuando estamos hablando de que sea completa, en este punto queremos decir que como un contrato internacional puede ser de forma verbal, la oferta también lo puede hacer. Y muchas veces ustedes cuando escuchan la palabra solemne, ustedes únicamente lo relacionan con un documento escrito. Sin embargo, cuando se habla de que la oferta sea solemne, se hace referencia a que cumpla los requisitos de validez de la oferta. Por ejemplo, que determine el objeto que se está ofertando. Si es un servicio, que se determine cuál va a ser. Que se determine el valor normal de ese objeto y que se determine con claridad cuál es el valor con la oferta.
que se determine la cantidad de producto que yo tengo al momento de la oferta, que se determine el término de validez de la oferta. Cuando hablo del término de validez, es hasta cuándo esa oferta es obligatoria. Digamos que hoy es 29 de septiembre y Pepito Suárez envía la oferta 29 de septiembre y especifica que esta oferta será válida del 29 de septiembre al 31 de octubre del año en continuidad. Lo cual quiere decir que esa oferta es obligatoria hasta el 31 de octubre del 2025. Cuando se habla de solemnidad, hace referencia a que se cumplan estos requisitos. No se hace referencia a que siempre tenga que ser, ya sea porque la reciban en un email o porque llegue por correo certificado al domicilio de la empresa. No, hay veces que ustedes pueden recibir una oferta de un colega por teléfono y después que te especifique cantidad, producto, valor, tiempo de la oferta, es una oferta porque cumple con todos los requisitos legales. Ahora sí, Chichi. Sí, profe, ya me quedó más claro. Bueno, continuemos. Ahora, destinatarios. Para el caso de su ejercicio, ustedes me van a hacer una oferta determinada. ¿Por qué? Porque para el caso de su ejercicio, ustedes van a hacer la simulación de un contrato de compraventa internacional. En este punto, ustedes van a trabajar en BINAS. Por regla general, yo suelo elegir las BINAS, pero elijan ustedes de forma libre y voluntaria con quién quieren trabajar. Simplemente, si de aquí a la próxima clase me salen con la calamidad de que no tienen BINA, yo elijo las BINAS en el salón de clase. Ojo, que quede claro. Regresando a la explicación, cuando estamos hablando de destinatarios, hay determinados e indeterminados. Para el caso de su contrato, ustedes van a elaborar una oferta determinada. ¿Por qué? Porque ustedes me van a especificar a qué persona jurídica va dirigida. Ustedes no van a hacer como cuando ustedes entran a un supermercado, que colocan, no sé, colágeno hidrolizado, hoy 20.000 pesos, oferta 15.000, lo cual no es verdad, pero ajá. El punto es que cuando yo veo esa oferta en un supermercado, eso es indeterminado, porque está para cualquiera de nosotros que tenga la capacidad económica para comprarlo. No especifica un sector poblacional. Cualquiera que entre a ese supermercado y tenga cómo comprarlo, lo puede comprar. Es en general, pero la que ustedes me van a hacer va a ser directamente a una persona jurídica. Ahora, tanto determinadas como indeterminadas son obligatorias y se tienen que cumplir. Por eso que ustedes muchas veces ven que hay gente que es, yo como les digo, que son calamidosamente, pero interesantes. Y hay gente que cuando las empresas se ponen a hacer y que esos madrugones o estas super ofertas supuestamente, y les colocan varios stickers a los productos, hay gente que se pone a alzar los stickers. Y muchas veces ven que no hay ninguna oferta, que el valor anterior del producto era exactamente el mismo que supuestamente me estaban ofertando. Y ven que en esos momentos la gente o las personas en particular coloca la queja en la Superintendencia de Industria y Comercio y tienden a multar a las compañías.
porque obviamente están engañando al consumidor. Cuando yo como compañía me pongo en la obligación de lanzar una oferta, yo tengo la obligación contractual de cumplirla, porque es que a mí nadie me está obligando, yo misma me obligo. Así que si yo misma me obligo, yo debo cumplir. Ahora, hay un punto muy calamitoso de la oferta que es la revocabilidad. A ver, cuando estamos hablando de revocabilidad, estamos hablando de que si es posible que yo me eche para atrás, en pocas palabras. Es decir, es posible que yo lancé la oferta 29 de septiembre y supuestamente iba hasta el 31 de octubre, pero que puede pasar que dentro de ese tiempo que tiene el destinatario supuestamente para aceptar, yo decida revocar esa oferta y que yo la retire. O sea, que dentro de ese lapso de tiempo que tengo yo como destinatario, el oferente decida retirar la oferta. ¿Por qué? Porque de pronto se agotó el producto, porque de pronto fue un error humano. Es decir, muchas veces ustedes ven que colocan ofertas en las páginas. Y creo que el año pasado hubo un ejemplo en la página de Cartier en México. Las empresas son manejadas por seres humanos. Y los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. Y digamos que la página estaba en oferta, había una prenda que normalmente su precio podía estar evaluado, no sé, en 20 millones de pesos al cambio colombiano. Y digamos que el error humano, la persona en vez de colocar $10.000, la persona colocó $10. Y obviamente, siempre, infortunadamente, en estos casos, siempre hay un consumidor que está pendiente a la oferta. Y efectivamente, el consumidor dio clic a la calamidad y compró supuestamente, pues, esa prenda por valor de $10. Obviamente, como fue un error humano, me imagino que la persona que se encarga de la página observó el error y modificó el valor del precio. Sin embargo, ya se habían dado o ya había existido una compra de ese producto por un valor inferior. Por regla general, la jurisprudencia ha señalado que la oferta es irrevocable. Pero digamos que en México la jurisprudencia determinó y estudió que precisamente hay errores humanos y que no se puede de pronto actuar de forma maliciosa y esperar que pues la empresa tenga la obligación de responder. Obviamente, Cartier tuvo que indemnizar al comprador, pero no tuvo que entregar esa prenda por $10. Hubo todo un revuelo comercial porque por regla general las ofertas se tienen que cumplir, pero hubo un patrón que dijo, hey, no, hay algunos casos en que el consumidor es calamidosamente vivo y hay que colocar un break. En Colombia también son revocables. En Colombia hay momentos en que yo, como CEO de la compañía, tengo la capacidad de, luego de que yo haga un estudio de mercado, vea que hubo un error en el departamento comercial, y puedo revocar, puedo solicitar revocar, es decir, obviamente tiene que ser dentro del lapso de tiempo. Yo no voy a esperar el último día que vence la oferta para revocarla. Obviamente no. Ahora, hay momentos en que yo también la puedo revocar porque ni Dios lo quiera, yo soy CEO de una compañía. Y digo ni Dios lo quiera porque puede que yo sea CEO de una compañía, pero que en el momento que yo tenía la capacidad de ser CEO para la compañía, yo no estaba
en mis plenas facultades mentales. Y puede que yo haya hecho una oferta supremamente irrisoria. Y de pronto los accionistas se dieron cuenta, me llamaron a Puyengue, y decidieron revocar. Obviamente se manda una información a la empresa solicitando la revocación de la oferta. En el caso también cuando hay herederos y los herederos consideran que hay malos manejos o que la persona de la que ellos sucedieron lanzó una oferta que no se puede manejar y en este momento también pueden revocar. Ahora, yo no puedo revocar por cualquier mecanismo o por cualquier forma. No, por regla general es irrevocable, pero hay excepciones y tienen que ser antes de la finalización de la oferta. O sea, yo no puedo esperar el último día para revocar. No, señor. Ahora, digamos que la oferta tiene muchas calamidades. Tiene que ser clara, precisa, en lenguaje, tácita, voluntaria. Y viene la parte de la aceptación. La aceptación es una calamidad mucho más fácil que la oferta. ¿Y por qué? Porque es que el destinatario tiene una obligación clara y sencilla, que es aceptar. Él no tiene que elaborarla, él no tiene que describir el producto, él no tiene que decir la cantidad, no tiene nada que hacer eso. Pero la aceptación debe ser oportuna. ¿Qué quiere decir con oportuna? Tiene que ser dentro del límite de tiempo que yo te di como oferente a ti. Digamos, si vencía el 31 de octubre y tú aceptas la oferta el 1 de noviembre, no hay nada que hacer. Ya el 1 de noviembre, esa oferta está vencida. Entonces, tiene que ser oportuna, tiene que haber una manifestación clara y directa. O sea, a veces se ponen a inventar tanto y a parafrasear tanto, y lo más importante es que sea simple, simple y pura. Si tú me quieres decir que sí aceptas, hey, dime sí. No te pongas a parafrasear y a engañar. No, o sea, la aceptación no, o sea, puede ser en un párrafo. Y tú puedes decir, por medio de la nos permitimos aceptar la oferta recibida en correo tal y a partir de ahora que solicitamos ponernos de acuerdo con la compañía tal para iniciar una negociación. Pero tú no tienes por qué ser más. Entonces, yo creo que al destinatario le queda muy fácil y es aceptarla de forma pura, de forma simple. Y como tal, el único requisito calamitoso de esa oferta, perdón, de esa aceptación, es que sea dentro del límite de tiempo. Es decir, que no deje que la oferta se venza. Si la oferta, perdón, se vence, ya ahí no hay absolutamente nada que hacer contractualmente. Ya ahí depende si Pepito Suárez desea todavía mantenerte la oferta, pero ya legalmente no existe una obligación. A ver, muchas veces cuando ustedes están en una negociación y ya no, y es una negociación que tiene la intención de terminar en un contrato, uno suscribe una carta de intención. Profe, ¿qué quiere decir esto? Una carta de intención lo único que hace es darle un nivel más alto a esa negociación. Una carta de intención es de pronto, como les digo, un escrito. En derecho le decimos a los documentos que elaboramos los abogados, dicen memorial. Son memoriales en donde las partes que hacen parte de esa negociación manifiestan de forma libre y voluntaria su decisión de iniciar ese proceso de negociación. A ver, lo que hace la carta de intención es darle como una
como un nivel más formal y riguroso a esa negociación. Digamos que cuando yo suscribo una carta de intención, por regla general, nunca pasa que queda la negociación en un simple compromiso. O sea, aquí no sé, aquí esa etapa nada que ver. ¿Por qué? Porque si yo suscribo esa carta de intención que está en un plano más serio, en un plano más formal, lo que yo quiero decirle a la otra parte es, mira, yo estoy realmente decidido en razón a mi decisión, quiero que suscribamos esto y que este memorial refleje la voluntad de las partes. Ahora bien, profe, ¿será que en cualquier tipo de negociación yo firmo una carta de intención? No. Hay negociaciones que son un poco más complejas, que son tipos de contratos que requieren un trabajo de una sinergia entre ambas partes. Digamos que una carta de intención en un contrato de compra y venta internacional no se da mucho, para ser sincera. No genera ese nivel. Ahora bien, si de pronto es algún tipo de mineral, no sé, el coltán, petróleo, y se vaya a hacer una importación, una exportación a gran nivel, de pronto. Pero por regla general, las cartas de intención se suscriben cuando se van a hacer las negociaciones de una fusión comercial. Cuando las empresas se van a fusionar y uno entra a una negociación, es una negociación mucho más rigurosa, porque ya hay un entendimiento claro y preciso que una empresa va a desaparecer y va a quedar succionada en la otra. Hay unas obligaciones que hay que mirar qué va a pasar con los trabajadores, qué va a pasar con la infraestructura, qué va a quedar con las obligaciones tributarias. O sea, hay todo un panorama que yo tengo que hablar y solucionar en esas negociaciones. Entonces, lo que hace esa carta de intención es dejar de forma escrita que existe una intención entre dos supercompañías de fusionarse. Y dentro de esa carta de intención se determina de alguna u otra manera de pronto los ítems, los requisitos o las pautas que se van a llevar a cabo en cada una de las mesas de negociación que se den. Obviamente, si hablamos de una fusión comercial, chicos, no es un contrato que ustedes vayan a poder cerrar en una sola negociación, en una sola reunión. No. Cuando estamos hablando de fusión, eso son semanas negociando, porque tú tienes que solucionar todo lo que vaya a pasar con esa empresa que va a desaparecer como tal y que va a quedar ahí como una hojita tuya, pero que va a perder esa representación jurídica sola, que muchas veces desaparece su nombre y queda ahí pegadita, pero no, pero ya pierde esa autonomía. Entonces, cuando se está hablando de ese tipo de negociaciones, sí o sí se firma una carta de intención. Ahora, profe, las cartas de intenciones son obligatorias, generan algún tipo de obligación entre las partes. Obviamente, sí. Casi siempre son obligaciones ligadas a multas. Es, por lo tanto, si tú me dijiste que nos vamos a fusionar y ya yo hice todo un estudio de mercado, ya yo di liquidaciones, indemnizaciones, terminaciones con mis proveedores, o sea, ya yo articulé todo mi sistema a la finalización de la empresa y tú de un momento a otro me dices que no. Eso obviamente a mí me afecta económicamente. Y en esos casos, pues obviamente la compañía merece una indemnización por todos los daños ocasionados por tu decisión de que ya no te quiere fusionar. Ahora, también cuando estamos hablando de negociaciones y esas negociaciones van a terminar muy seguramente en un negocio
jurídico, se firman acuerdos de confidencialidad. Ojo que estos acuerdos de confidencialidad no van ligados a que la negociación tenga que terminar en un contrato. No. Estos acuerdos de confidencialidad lo que hacen es blindar toda la información que se revele dentro de la negociación. Y cuando colocamos y ponemos a las partes a que firmen esos acuerdos de confidencialidad, muy seguramente nosotros lo blindamos con algún tipo de legislación jurídica, ya sea que aplicamos, por ejemplo, el Código de Comercio colombiano, ya sea que aplicamos los principios de UNIDROIT, o sea, blindamos para tener algún tipo de sustento legal, para el incumplimiento. Obviamente, cuando hay un incumplimiento al acuerdo de confidencialidad, también se generan unas multas por indemnización. A ver, profe, ¿y por qué? Supuestamente, cuando nosotros estamos negociando, podemos revelar información que solamente deberíamos conocer las partes que estamos sentadas en una mesa de negociación. Información que si un tercero tiene conocimiento, pero no conoce toda, como todo el panorama, puede tergiversar y puede afectar a la marca o a la empresa. Y obviamente para una empresa el daño de su imagen puede tener serias repercusiones económicas. Entonces lo que se hace ahí antes de iniciar es generar unas obligaciones contractuales al momento de iniciar. Miren que la negociación no produce efectos jurídicos, pero que hemos hablado de documentos que se dan antes de la negociación que sí producen efectos jurídicos, que de alguna u otra manera blindan la realización de esa negociación, cuidan a los negociadores y cuidan a las empresas. Ahora, por regla general, sus negociaciones y sus contratos, si Dios los bendice y los ayuda, van a ser en diferentes idiomas. Y al momento de iniciar la negociación, lo más recomendable es especificar en qué idioma nos vamos a entender. Si, por ejemplo, ustedes ahorita mismo que son negociadores, chichis, si ustedes manejan, no sé, francés, portugués, inglés, mandarín, o sea, ustedes tienen ahora una cantidad de idiomas, y digamos que ustedes quieren celebrar una negociación conmigo en francés, que pues no vamos a acordar algunas cosas del salón en francés. Yo les digo, o sea, excuse me, ¿cómo que vamos a acordar algunas cosas de nuestros acuerdos en clase en francés? Yo no domino el francés. Entonces, ese idioma no puede ser el que manejemos para tener algún tipo de acuerdo dentro del salón de clase. Entonces, lo mismo pasa en el terreno de una negociación contractual. Cuando ustedes, hay uno que habla español, hay uno que habla inglés, uno que habla francés, lo ideal es dejar claro bajo qué idioma se va a llevar la negociación y muy seguramente en ese idioma es que se va a llevar a cabo el contrato. ¿Por qué? Porque si yo llevo la negociación en español, quiere decir que la interpretación, que las aclaraciones que se le han hecho a esa negociación de palabras, de obligaciones del producto, son aclaraciones que yo voy a tener que hacer en ese contrato. Y si ya las hablamos, si ya las pactamos en español, si ya todos tenemos claridad de lo que va a significar esa palabra, ese producto en español, yo venga de un momento a otro y diga, no, es que lo quiero hacer en chino. Tocaría volver a renegociar algunas pautas de ese contrato. Ustedes se acuerdan que una de las características esenciales de un contrato es la redacción clara y precisa. Y eso aplica perfectamente en el idioma. Los idiomas en su razón de ser es fundamental porque pueden generar una mala interpretación.
En otras carreras no pasa eso, pero en su carrera el idioma sí puede tergiversar y puede afectar el negocio jurídico. Ahora, obligaciones especiales. A ver, cuando yo me voy a sentar en una negociación y cuando ya yo sé, hey, estoy en mi etapa precontractual, yo tengo la obligación de decirle a la contraparte todos los riesgos que pueden sufrir. Absolutamente todos. Porque cuando la otra parte reconoce y sabe todos los riesgos que pueden suceder a raíz de esa negociación, él no me puede decir que yo no tenía las bases o no tenía el conocimiento total para llevar a cabo este contrato. No, yo te dije todo del inicio, lo bueno, lo malo, lo regular. Y con base a eso, tú decidiste llevar a cabo la negociación y llevar a cabo este contrato. Entonces, con base a eso, hay que decir todo. Si se va a dar el contrato bien y si no, no, pero toca decir todo. Además, porque yo no celebro un contrato por querer celebrar el contrato. Acuérdense algo, cada cláusula que está en un contrato responde a un riesgo. Lo que hace el contrato, lo que hace ese negocio jurídico es responder a los 1500 riesgos que pueden suceder en esa negociación. Yo no entro a un contrato para que me vean, no, yo entro a un contrato porque ese contrato me va a regular los problemas y los problemas son riesgos. Ahora, siempre que hacemos la actividad o siempre, por ejemplo, que los que vieron conmigo Derecho y Instituciones Internacionales, siempre que hacíamos la actividad de la negociación, siempre les decía, hey, tienen que explicar bien el producto, tienen que explicar bien el servicio. ¿Y por qué? Porque es que tú me tienes que dar a mí las bases para saber como consumidor o como comprador de por qué es interesante o por qué es bueno adquirir tu producto. Porque a mí ese servicio me va a servir, porque a mí ese producto me va a servir. Y si yo tengo claro eso, yo voy a poder vender el servicio, voy a poder vender el producto. Entonces, yo lo primero que debo tener claro cuando voy a entrar a una negociación es conocer a cabalidad ese producto. Si yo no tengo claros el producto, hay una gran posibilidad de que un contrato pueda tener una falta de conformidad. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta hasta ahí, chichis? Yo voy bien, profe. Bueno, a ver, el deber de información y publicidad. En este punto es un poquito calamitoso. ¿Y por qué? Porque es que en este punto nosotros tenemos que supuestamente confiar en lo que nos dice en la otra parte. Sin embargo, hay muchas veces que la publicidad no debe incluir absolutamente todos los detalles del producto. Digamos, yo quiero vender, estaba viendo un comercial, por ejemplo, de unos esparcibles que se llaman Why Not. Estos esparcibles supuestamente son bajos en calorías, no sé qué cuento, fitness y una calidad de mentiras. Y supuestamente porque son bajos y todo ese tipo de cosas, pues el precio es un poquito alto. El punto es que una persona se puso a chismosear el producto y no tiene ni siquiera el 70% de la base con la que se hace el esparcible, ni siquiera es el 70% del producto que dicen que es la base. Digamos que es un esparcible de pistacho. Supuestamente el producto estrella que debería estar en mayor proporción sería el pistacho. Entonces, muchas veces la publicidad de los productos no te revela todo.
No te revela todas las especificaciones, no te incluye todos los detalles. Porque digamos que cuando tú conoces todos los detalles del producto, tú te pones un poquitico calamitoso. Tú dices, pero ¿por qué voy a pagar tanto por eso si ni siquiera es precio-calidad? Obviamente, cuando yo me siento a negociar, yo sí debo tener la capacidad de tener toda la información del producto. Yo debo tener toda la película completa. Que yo vaya a engañar a los consumidores, eso es otra cuestión. Pero yo empezarme esa negociación, yo tengo que saber los porcentajes, el promedio del valor. O sea, porque es que yo tengo que poner la cara al consumidor. Y el consumidor, como saben, por ejemplo, ahora me puede decir, pero es que no vale la pena o es un precio supremamente alto para la calidad del producto. Entonces, cuando estamos hablando de información y publicidad, ojo, que supuestamente tú me tienes que dar toda la información que yo debo saber y que debe estar contenida en el contrato. Ahora, ¿para qué celebro un contrato? A ver, yo celebro un contrato para regular. Y cuando hablamos de regular, es como, la palabra regular en derecho es como para determinar. Yo regulo, el derecho se encarga de ser el conjunto de normas que regula el comportamiento del individuo en sociedad. Ese es como el concepto básico de todos los abogados cuando nos comenzamos a estudiar derecho. Y si se dan cuenta, la palabra regular está en casi todos los sinónimos y en todas las áreas existentes del derecho. Entonces, el contrato en este momento lo que hace es darle esa obligatoriedad a esa negociación. Esa negociación no es obligatoria, pero cuando esa negociación se convierte en un negocio jurídico, ahí genera obligaciones. Entonces, lo que hace ese contrato es decir, hey, estas son tus obligaciones, estos son tus derechos. O sea, el contrato regula la relación contractual existente entre las partes. Así como tú tienes una obligación de dar, tú tienes unos derechos, un pago oportuno, una fecha máxima de pago. O sea, tú, tanto comprador como vendedor, tanto importador, exportador, ambos dentro de ese negocio jurídico tienen unas obligaciones. Y lo que hace el contrato es regular, es determinar que ese contrato o que esas cláusulas que ustedes redacten permita determinar las obligaciones y derechos que va a tener cada una de las partes. Ahora, como les dije anteriormente, yo entro a un contrato realmente y más comercial o más internacional es para administrar riesgos. Y el riesgo que uno más trata de administrar es el del incumplimiento. La actividad negocial es una actividad donde predomina la voluntad privada, donde predomina lo que quieren las partes. Y lo que hace uno en el contrato es coger lo que las partes dijeron en su momento, establecerlo, ya sea en un documento escrito o de forma verbal, y decirles, mira, ustedes acordaron esto, esto y esto. Van a cumplir con esto y esto y eso de acuerdo a la ley XX, lo van a cumplir con estos tiempos, en estas cantidades. O sea, lo que hace el contrato es decir, hey, ¿cómo lo van a cumplir? ¿Cómo no lo pueden cumplir? Eh, y son problemas que surgen en los contratos. Entonces, lo que hace el contrato es decir, cuando no nos llevemos bien, cuando tú y yo peleemos, ¿cómo podemos resolver esas diferencias? Por regla general, lo que se buscaría es que un contrato terminara de buena manera, o sea, cuando se termina la relación contractual, cuando se acaba la ejecución, hasta ahí debería llevar el contrato. Sin embargo, no todos terminan de esa forma bonita, amorosa, no. Hay contratos que acaban por incumplimiento. Y cuando acaban por incumplimiento,
es un riesgo. Entonces, muchas veces uno dentro de su contrato, o no es muchas veces, en todos los contratos se debe determinar eh, qué pasa cuando alguna de las partes incumple de forma parcial o de forma total el contrato. Por regla general, hay una indemnización con daños y perjuicios, y los perjuicios se entran a contabilizar dependiendo, obviamente, el servicio o dependiendo el producto, o sea, dependiendo la relación jurídica que se llevó a cabo. Ahora, cuando vamos a entrar y cuando ustedes se van a sentar a elaborar su contrato, si bien ustedes como negociadores no se sientan realmente a hacer un contrato solitos en la vida real, en la vida académica lo van a hacer. Por regla general, el contrato es autonomía de la voluntad privada. Eso es lo que hay ahí. ¿Y por qué eso es lo que hay ahí? Porque es que ahí está lo que las partes quieren. Simplemente dentro de esos acuerdos, dentro de esa autonomía, como todo en la vida, hay unos límites y el contrato determina los límites que tienen las partes. Si bien el contrato se basa en lo que quiere Pepito Suárez, en lo que quiere Manuelita Sáenz, entre esos derechos y entre eso que ellos quieren, toca determinar unos límites. Por regla general, yo cuando entro a un contrato hay una buena fe contractual. ¿Qué quiere decir eso? Pues por regla general yo entro a un contrato pensando que yo voy a cumplir de forma oportuna con mis obligaciones y que la otra parte también va a cumplir de forma oportuna. Yo no entro a un contrato pensando en que lo voy a incumplir. Yo no entro supuestamente, yo no entro a un contrato pensando en qué artificios usar para no cumplirlo, en que voy a fingir. Nani, el teléfono se cargó. Qué calamidad más usted. Siempre me pasa lo mismo. En que yo voy a simular un incendio o un naufragio que pueda afectar la entrega de la mercancía o la prestación de ese suministro. No, yo pienso que tú vas a querer cumplir. Hay una presunción de buena fe. Ahora, cuando hay un problema en esa relación de las partes, muchos de ustedes siempre dicen, perfecto, no es que vamos a elegir la ley de Colombia o vamos a elegir la Convención de Viena. Eso está perfecto. Pero cuando surge una controversia contractual, cuando existe un problema en razón a un contrato, yo lo primero que reviso es el contrato. ¿Y por qué? Porque esto va a sonar cliché y va a sonar tal cual como dice la diapositiva, pero es que es así. El contrato se vuelve ley para las partes. ¿Qué quiere decir esto? El contrato se vuelve obligatorio. Una vez se firma ese contrato, yo tengo una obligación irrevocable de cumplir. Muchas veces, ustedes no les ha pasado que sus papás o ustedes, chichis, los que ya trabajan, muchas veces suscriben algunos contratos, no sé, con empresas móviles, ya sea Claro, Movistar, Tigo, y muchas veces, o antes, porque ya no se puede hacer, colocaban una cláusula de permanencia de 1 año. Y, y pues nuestros papás o nosotros nunca hemos leído esas letricas pequeñas que tienen los contratos. Primero porque son sumamente pequeñas y porque uno cuando va creciendo se va quedando sin vista. Y segundo porque la emoción, te venden el producto, te lo venden como casi perfecto y tú no prestas atención a esos detalles. El problema es cuando tú vas a reclamar
a esas agencias, pues te dicen, lo siento, doña, pero usted firmó y tiene la obligación de cumplir. No, que yo no quiero cumplir. Pues si usted no quiere cumplir, pues pasa a estar en data crédito porque usted firmó un contrato y tiene una obligación y una cláusula de permanencia de 1 año. Y en ese caso no hay nada. Yo no puedo decir es que yo no leí. Y como yo no leí, yo no cumplo el contrato. No pasa. Entonces, por regla general, siempre que existe un problema, siempre, y sea el contrato que sea, contrato laboral, contrato de OPS, contrato internacional, siempre el tipo de contrato que ustedes celebren. Aquí no hay como distinción. Siempre que hay un problema en razón a un contrato, yo tengo que revisar el contrato. En el contrato supuestamente debería estar todo. Y ese contrato obliga a las partes. No hay nada que hacer. El otro principio es el principio de equilibrio contractual. Y este principio va muy ligado a la forma de negociación o al tipo de negociación integrativa en el que todos ganan. Un buen contrato supuestamente es donde hay un equilibrio, donde ambas partes sienten que las cargas quedaron iguales, que las obligaciones quedaron iguales, de que yo de verdad cumplí, de que la negociación se hizo paso a paso, de que nadie salió más ganado que el otro. Y obviamente eso es lo que se busca. Profe, que tenga que pasar en todos los contratos, no, infortunadamente no. Son principios y entiendan que los principios son como esas normas casi utópicas y casi perfectas que infortunadamente no siempre se cumplen, pero que digamos lo que debería hacer es cumplirlas, aunque la que siempre se cumple es que el contrato es ley para las partes. Ese principio siempre se aplica en cualquier medio, en cualquier país, bajo cualquier idioma. Siempre se habla de que el contrato es ley para las partes. ¿Vamos bien o vamos mal? Chichis. Bien, profe. Oye, se han ido saliendo de forma calamitosa. Ya nada más hay 15. Ustedes son tremendinos. Y eso que todos votaron para tener la clase aquí. Así no se puede. Bueno, ya vamos a comenzar a hablar de cómo se elabora un contrato calamidosamente. Por regla general es compartido. Por eso es que ustedes van a trabajar en Vinas. Porque yo no hago un contrato yo sola. Yo hago un contrato y tengo que escuchar a la otra parte que negoció, a la otra parte que estuvo ahí, a la otra parte que pidió, que reclamó, o sea, yo no puedo hacerlo sola. Segundo, hay una parte jurídico-técnica y en este sentido, a pesar que ustedes son profesionales, aclaro, y son conocidos como tales, pues es que el abogado necesita de ustedes. El abogado no, o sea, el abogado no tiene por qué saber sacar todos los costos o la matriz o... No, chicos, eso no nos toca a nosotros, no tenemos ni idea de eso. Entonces, ahí requerimos el acompañamiento. Tercero, el abogado trabaja o el abogado hace lo que determine el empresario, lo que determine el CEO, lo que determine el departamento de compra, departamento de marketing. Es lo que hacen. Nosotros no nos creamos las normas, nosotros no nos creamos las obligaciones. Eso es mentira. El abogado hace lo que ustedes le determinan a uno. Uno lo que hace es maquillarlo, endurecerlo, pero eso surge de los acuerdos. Entonces, obviamente, el ejercicio a veces puede ser un poquito complicado porque ustedes no son abogados. Seamos honestos. Ustedes me van a decir, pero yo no voy a hacer esto en la vida real porque me vas a poner a hacer esta calamidad. Es verdad. Sin embargo, ustedes van a tener unas minutas. Y en esas minutas, como hacemos nosotros, lo que tienen que hacer es cortar, pegar, acomodar, leer claramente, porque yo tengo que ver que esa minuta
O sea, que esa forma, que ese formato, como ustedes dirían, vaya ligado a mi trabajo. Yo no puedo, por ejemplo, si hay una minuta de un contrato internacional para para la elaboración de un joint venture, por ejemplo, que es para la construcción de un balón de fútbol que se va a vender en Canadá, Estados Unidos y México para el futuro mundial. Yo no puedo entrar a ese contrato entendiendo que yo voy a hablar, no sé, de frutas o de flores. No, o sea, tiene que haber una relación directa y eso tiene que verse plasmado en cada una de las cláusulas de ese contrato. A ver, ¿ustedes no van a hacer un contrato verbal? No. Ahora, pues no sé cómo lo harían, no sé cómo lo llevarían a cabo. Nunca han hecho un contrato verbal. Digamos que un contrato verbal serían como cuántas que, como, o sea, son como 23 cláusulas, digamos que sería como 10 minutos o 15 minutos explicando cada una de las cláusulas, leyéndolas. No, es demasiado tedioso. Sin embargo, tienen que saber que es posible. Ahora, que es un dolor de cabeza probar un contrato verbal, claramente. ¿Por qué? Porque yo como voy a probar, eh, es difícil, pero es un trabajo que ya le toca al abogado defenderse. Ustedes su ejercicio va a ser en base a un contrato escrito. Generalmente es lo más conveniente, es lo más fácil. Siempre nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que está por escrito nos da más seguridad. Ay, no, es que papelito andando nos sentimos súper felices. En la antigüedad, nuestros antepasados hace muchísimos años no sentían la necesidad de los acuerdos por escritos. Antes, un señor de 1600 o 1200 decía algo de forma verbal y esa persona lo cumplía como si fuera un documento escrito. En nuestra actualidad eso no pasa mucho. Entonces es más conveniente que ustedes realicen un contrato de forma verbal. A ver, ya aquí vamos a comenzar con las cláusulas que van a llevar ese contrato. Lo primero es indicar el nombre completo de los contratantes, que es el nombre, obviamente, de las empresas, eh, persona natural que firmará, representantes legales, CEO, indicar el país, pues ustedes son contratos internacionales, las empresas deben estar ubicadas en diferentes países. A ver, antes de continuar, cuando entramos a clase, de verdad, éramos bastanticos, estamos quedando 15 personas. Y ya lo que viene es la elaboración o el comienzo de las cláusulas. Por eso voy a parar. ¿Son las qué? Son las 7:40. Ojo con lo que voy a decir, porque lo voy a decir aquí y no lo voy a decir en ningún otro lado. Dentro de 8 días tienen tarea. La primera tarea es especificarme con quién van a trabajar. No me pueden trabajar solos. Quizás las únicas que pueden trabajar de forma individual, pues son las chichis que están viendo la clase de forma asincrónica, que pues no pueden estar en la universidad. Eso es otro cuento. De ahí en fuera, ustedes que sí están de forma presencial, tienen que hacer el trabajo en Vinas. El elemento principal son las partes. O sea, no voy a aceptar un trabajo solo, lo siento mucho, pero no. Aprenden a trabajar juntos. Segundo, van a hacer un contrato de compraventa internacional. Esto sí aplica a las chichis que van a trabajar de forma individual. Necesito que trabajen objetos lícitos. Voy a pasar una lista y lo voy a hacer de una vez porque después se me olvida. Una lista de cosillas de las cuales no pueden trabajar. Mm, A ver, tun, 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 tun. Vamos a ver.
Yo creo que yo estoy en el grupo de ustedes, siempre se me olvida. Aquí están ustedes. A ver. Miren, chichis. No me pueden trabajar banano, no me pueden trabajar piña, no me pueden trabajar mango tommy, no me pueden trabajar limón Tahití, aguacate, uchuva, flores, rosas, orquídeas, claveles, panela, aguardiente, azúcar, mochilas guayú, ya no, por favor, Jesús santísimo, sombreros volteados, dulces y snacks, dulces tropicales, coco azul, ya no más, cacao tampoco, no es